Ucrania es un conflicto bélico clásico del capitalismo. Esto le digo a mi estimada Madame Simone. Las explicaciones religiosas, políticas o etnográficas son excusas para ocultar las reales razones detrás de estas batallas, pues ir acabando la vida de miles por el afán de enriquecimiento de unos pocos no es políticamente rentable y acabaría la ilusión de democracia con la que vivimos. Por eso, en el marco de este conflicto, nunca se ha hablado del campo de gas Yusivka, descubierto en 2010 en la región del Donbass, al oeste de Ucrania, frontera con Rusia y epicentro de este conflicto. Es que al fenómeno de expansión de los intereses comerciales de los países a través del uso de la violencia le denominó Lenin imperialismo, fase superior del capitalismo. La lucha por materias primas lleva a la guerra, y el fin de la Guerra Fría debería haber acabado con la OTAN, pues la razón de su existencia, defender a Occidente del bloque comunista, había desaparecido. Pero pasó lo contrario, se expandió. Según Chomsky, oficialmente la organización cambió su misión. Ahora estaría encargada de defender la infraestructura energética de Occidente. Algo parecido dijo Petro sobre Colombia. Aquí los militares se dedican a defender la infraestructura petrolera. La ampliación de la OTAN la fue acercando cada vez más a Rusia, lo que el país eslavo veía con recelo, produciendo algunas protestas menores en cuanto no tenía cómo responder al ser una economía recuperándose del colapso del experimento neoliberal de los años 90. Además, desde 2001, Putin y Bush entablaron relaciones de amistad en el marco de la guerra contra el terrorismo. Pero en 2004 sonaron los primeros tambores de guerra cuando en Ucrania, producto del triunfo de un candidato cercano a Rusia en las elecciones presidenciales, Viktor Yanukovych, se desató la revuelta conocida como la Revolución Naranja. Según los manifestantes, las elecciones se ganaron con corrupción, por lo que presionaron para que se repitiera hasta que ganó el candidato prooccidental Viktor Yushchenko, quien buscaba que su país ingresara a la OTAN. Eso causaría un distanciamiento entre Rusia y Occidente, que se manifestaría en el histórico discurso del presidente Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde hizo vehementes críticas al mundo unipolar de Estados Unidos y al acercamiento de la OTAN hacia sus fronteras, pues iba en contra de lo pactado por Gorbachev y James Baker al final de la Guerra Fría. El discurso del líder ruso tuvo impacto mediático y, tal vez en respuesta, al año siguiente en la conferencia de Bucarest de la OTAN, la organización expresó su deseo de tener entre sus miembros a Georgia y Ucrania, dos países fronterizos con Rusia. A esto, el embajador de Estados Unidos en Rusia, William Burr, antiguo director de la CIA, escribió un memorando al Departamento de Estado en Washington advirtiendo de que nadie, ni el más acérrimo opositor a Putin, apoyaría la expansión de la OTAN en Ucrania, pues consideraría esto como una amenaza existencial a su país. Esto lo sabemos gracias a Wikileaks. Esa expansión que sí se hizo empoderó a Putin en el poder. Meses después, en Georgia se reavivó un conflicto territorial que forzó la participación de Rusia. Y en 2010, Viktor Yanukovych ganaría una vez más las elecciones en Ucrania, promoviendo los intereses de la etnia ruso parlante, que se ubica mayoritariamente al oriente en la región del Donbass, frontera con Rusia. Su decisión más trascendental fue anular el acuerdo comercial con la Unión Europea en 2013, lo que fue seguido por un anuncio de un préstamo por $15.000 millones por parte de Putin. Eso levantó las hordas de la oposición, quienes reclamaron la salida de Yanukovych con el Euromaidán, el que fue financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de Victoria Nuland. No fue ningún movimiento social, tuvieron $5.000 millones de presupuesto. La manifestación fue un segundo golpe de Estado a favor de Occidente, que llevó a la presidencia a Petro Poroshenko, quien atacó vehementemente a la etnia rusa, llegando a prohibir su idioma y firmando un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Ucrania, como dice el profesor John Mearsheimer, tiene unas separaciones etnolingüísticas reflejadas en el patrón electoral. Por eso, cuando Yanukovych fue sacado del poder y el oriente del país empezó a recibir fuertes ataques, las regiones de Crimea, Donetsk y Lugansk en el Donbass proclamaron su independencia de Ucrania a través de referéndum. Estando en Crimea la base naval de Sebastopol, de importancia estratégica para Rusia, Putin aceptó su votación y ordenó la anexión del territorio. Según Rusia, lo que se presentó en la región del Donbass de 2014 a 2022 fue una guerra del gobierno de Ucrania contra sus hermanos rusos, con Poroshenko y Zelensky como presidentes, y esto lo forzó a aceptar la independencia de Donetsk y Lugansk para luego invadir y luchar contra un régimen que ellos declaran criminal. La invasión de Rusia llegó después de los dos acuerdos de Minsk, que líderes europeos como Angela Merkel reconocen fue una estrategia de Occidente de llevar paz a la zona, en un momento que Ucrania era muy débil militarmente. Apenas las fuerzas de Zelensky se fortalecieron, se renovó la batalla.
Entonces, si Chomsky tiene razón, la movida de la OTAN hacia Oriente y las guerras de Georgia y Ucrania lo que buscaban era derrocar a Putin y que Estados Unidos tomara el control de los recursos energéticos rusos. Irak y Libia, entre otros, son sustentos para esta tesis. Pero el crecimiento de China se atravesó en cuanto a la zona de Eurasia, el centro del mundo, que sería de su influencia y explotación, y tendría con Rusia como su proveedor energético. Para China, que siente la presión de Estados Unidos en Taiwán, que la OTAN estuviera implantada en otra frontera de su zona de privilegio no era una opción. En relaciones internacionales, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así, en 2022, China y Rusia se unieron y pactaron una asociación sin límites, garantizando a China la compra masiva de recursos energéticos a Rusia, financiando soterradamente su lucha contra la OTAN. Eso llevó a 3 años de desgaste en una guerra que empieza a encontrar su fin. El triunfo de Trump, hombre no muy fanático de la OTAN y quien había prometido acabar esta guerra, tuvo fuertes repercusiones. Alemania, cuyo gobierno enfrentaba una crisis interna, decidió entablar conversaciones con Putin después de 2 años de estar incomunicados, una muestra clara de que los tiempos habían cambiado. Ese acercamiento, que no gustó a Zelensky ni a Estados Unidos, tuvo como respuesta del gobierno demócrata un escalamiento del conflicto. Biden aprobó el lanzamiento de los misiles de largo alcance ATACMS y Gran Bretaña de los Storm Shadows. Con el uso de estos, Ucrania buscaba equiparar lo que en el campo de batalla estaba perdiendo, y Biden, que no estaba apto para una campaña presidencial, pero pues supuestamente sí para liderar una guerra, buscaba complicarle a Trump su deseo de finalizarla. Pero, como respuesta a este ataque, Putin ordenó el lanzamiento del misil Oreshnik, cuyo impacto fue tan devastador que frenó la avanzada de Ucrania y forzó a Zelensky a pensar en ceder territorio de Rusia. Trump, ya como presidente, buscó acabar el conflicto, porque con eso políticamente entierra a los demócratas y se venga del presidente ucraniano. Pero no lo acabará sin quedarse antes con una gran tajada de los recursos energéticos de Ucrania, que son esenciales para que su aparato tecnológico industrial compita con China, y tal vez de pronto ser inversor del futuro Nord Stream 2. Hay un pedazo de la guerra escabroso, la relación comercial de la familia Biden con Ucrania, a través del hijo menor del expresidente, el caído en desgracia Hunter Biden. En 2016, el fiscal de Ucrania, Víctor Shokin, inició una investigación por corrupción contra la empresa gasera ucraniana Burisma. Joseph Biden, en la era vicepresidente de Obama, presionó al gobierno de Poroshenko para que expulsara al fiscal y detuviera la investigación. Lo hizo amenazando públicamente con el congelamiento de un préstamo de $1.000 millones a ese país. El acto de corrupción de Biden se debía a que su hijo, Hunter, estaba en la junta directiva de la empresa gasera Burisma, a pesar de ser una persona claramente incapaz para cualquier cargo. En la junta directiva también estaba un exfuncionario de la CIA, Joseph Koffer. Hubo acusaciones serias de que el ataque al Crocus City Hall de Moscú en 2024, que buscaba prolongar la guerra, fue planeado por Victoria Nuland y financiado a través de Burisma. Como dijo la exsecretaria de Estado, Condoleezza Rice, Estados Unidos debe lograr que Europa le deje de comprar gas a Rusia y se lo compra a ellos. Para eso fue la guerra en Ucrania, la que atrizaron hasta más no poder y la que Trump hoy quiere acabar por sus propios intereses personales. Cuando Trump, en su primera presidencia, le pidió a Zelensky que retomara las investigaciones en contra de Burisma para atacar a su contrincante electoral por la presidencia, este comunicó la llamada a los demócratas, quienes le hicieron un impeachment. Por eso la humillación en la Casa Blanca. No más guerras del capital. Es hora de crear otra república.